A Damos paso vosotros. así a la tercera parte de estas tres experiencias, que sería el espacio poliédrico, ¿vale? Entonces, vamos a compartir este espacio pues, con todas las personas que habéis expuesto hasta ahora. Se reparte como en dos partes la jornada, como explicó Cés anteriormente, de manera que ahora habrá un poquito, todo va a ser tiempos muy, muy, muy medidos, que pedimos ya disculpas porque nos da dolor hasta que sea tan corto, pero a la vez, bueno, es un poco hacer ese panorama, ese espacio poliédrico, esa mirada múltiple, que es lo que queremos traer con este espacio, que para educar desde el buen trato y desde la cuidadanía no puede ser una única propuesta, sino es tener en cuenta tantísimos elementos que confluyen en que el buen trato ocurra en la escuela. Queríamos aprovechar, pues precisamente agradeciendo múltiples colaboraciones que hemos tenido de personas que han mandado vídeos, preguntas, cuestiones, para darnos su punto de vista y su enfoque. Vamos a citarlos muy rápidamente. Rafael Vizquerra, que nos ha enviado, podéis encontrarlos en el blog de la asociación y también en el monográfico haremos una referencia a ellos y se podrán enlazar para verlos con calma. Y os digo simplemente de qué hablan cada uno, por eso de visibilizar y agradecer su colaboración. Rafael Vizquerra, que nos mandó uno sobre bienestar emocional, los componentes del buen trato. Fina Sanz habló sobre buen trato y proyecto de vida. Octavio Salazar, que nos habló de cuidado y masculinidades. Elena, Macarena, Carmen y Ángeles, de la red zonal Montequinto Coeduca, que hablaron sobre la coeducación y el buen trato para prevenir la violencia de género. Vicente Roulán, que habló de bienestar como una necesidad. Isaac Zumayena, que nos habló de pedagogía de la confianza. José Luis Bimbela, de bienestar docente, el cuidado ético y el emocional. Carlos Hué, de convivencia y bienestar. Amparo Montero, sobre la pertenencia al centro y el afrontar los conflictos de manera positiva. Javier García, sobre educar para el bienestar, la prevención de suicidios. O Irene Vallejo, que nos permitió compartir su propio testimonio sobre el acoso escolar y sobre la necesidad de romper la ley del silencio que trae estas problemáticas. Por eso, si encendéis vuestros vídeos, Mónica, Ana, Aitor, Jone, pues que nos veamos las caritas, porque un poquito, por un lado queremos que contestéis alguna pregunta que os han hecho en el chat y por otro haceros alguna pregunta precisamente trayendo los temas que en este espacio poliédrico nos han traído por las personas colaboradoras o nos lo han hecho llegar por mensajes, ¿de acuerdo? Entonces os diría, bueno, primero enhorabuena, qué lujazo teneros aquí en la tarde y cuánto aprendemos. Y bueno, pues queríamos un poco que nos deis vuestra opinión. Vais a tener que contestar de nuevo otro esfuerzo más de síntesis, que es complicadísimo, pero queréis que vayáis al argumento base, a la flor y nata de vuestros argumentos, ¿vale? Porque ya en los monográficos se ampliará todo esto, pero ahora sería un primer comentario. Los vídeos de varias personas hablan de la perspectiva de género como elemento importante para el buen trato. La pregunta sería, ¿cómo valoráis que la coeducación profundiza en las propuestas de convivencia positivas, en las propuestas de buen trato? ¿Qué le aporta la perspectiva de género a este enfoque? Pues contestáis un poco quien queráis. Ana. Bueno, yo me voy a meter un poquito en este jardín porque me apasiona este jardín, no puedo evitarlo. Bueno, para mí atender a la diversidad y desde el punto de vista de la perspectiva de género es fundamental. Cuando tú empoderas, y voy ahora con el tema que he expuesto de las capacidades, cuando tú empoderas a los chicos y chicas desde su fortaleza como persona, no por el hecho de ser chico o chica, creo que ahí ya estás consiguiendo trabajar con una mirada menos encorsetada, ¿no? Porque hay muchas veces que parece que hasta las capacidades están educadas de manera diferenciada, que la corporal tiene que ser exclusiva de los chicos y la lingüística tiene que ser exclusiva de las chicas, ¿no? Entonces creo que precisamente todo lo que hagamos, todas las propuestas en las que estamos tratando la igualdad, estamos atendiendo a la diversidad y mirando a personas y no al género, ayuda sin duda a introducir en el aula una vida mucho más feliz, te da más libertad para ser tú misma con todas tus características, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito la idea. Lo que planteaba de la educación emocional, planteaba Mónica, es que hasta en eso también ponemos filtros.
filtros de sesgo, ¿no? El miedo no es una emoción que se le permita a los chicos igual que a las chicas, la tristeza no se permite igual a los chicos que a las chicas, o sea que es necesario y fundamental trabajarlo con perspectiva de género para conseguir una sociedad diferente y más igualitaria. Muchísimas gracias. Aitor o Jone o Mónica, ¿queréis añadir alguna cosita? Bueno, pues un poco, Mónica, parece. Sí, lo que decía, cuando tratamos la educación emocional y no tiene sexo, o sea, cuando las emociones se ponen encima de la mesa y se abren esas mochilas, pues yo creo que ya estamos dando un gran paso, ¿no? Un gran paso en un camino que estaba un poco dividido. Y yo creo que nuestro alumnado a nosotros nos lo ha demostrado y las familias también. La inclusión también a las familias, a ese conocimiento, porque no las familias no fueron educadas igual que están siendo educadas estas actuales generaciones, ¿no? Y entonces poder conocer esa capacidad de expresarse y que padres y madres puedan vivenciarlo junto, de la mano de sus hijos y de sus hijas, yo creo que es la base fundamental. Muchas gracias. ¿Sí? Sí, yo creo que además el alumnado nos da lecciones en ese sentido, ¿no? Desde las cuestiones básicas, es decir, en todos esos marcos que tenemos que ir rompiendo y abriendo en cuestiones tan básicas como si los baños tienen que ser de chicos, de chicas o mixtos. Nosotros en este caso, en nuestro centro escolar, en secundaria y en bachillerato, los baños, por ejemplo, son mixtos. En un inicio, cuando dimos ese paso, yo creo que nos costó mucho más poder visualizar esa nueva situación a los adultos que al propio alumnado, ¿no? Y a día de hoy pues lo vemos con toda la normalidad y con lo que es, ¿no? En cuestiones, vuelvo a insistir, tan básicas como eso, yo creo que el propio alumnado nos muestra cada día que ellos tienen una mente mucho más actualizada y mucho más natural, abierta y mucho más sana, ¿no? Y yo creo que son cuestiones que tenemos que poner encima de la mesa y que tenemos que replantearnos y hacernos preguntas a nosotros mismos de aquella educación que recibimos, si realmente a día de hoy nos sirve o no nos sirve. Y evidentemente en esta faceta o en esta área pues tenemos mucho que aprender los adultos, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente tenemos que revisar y no dar por sentado nada, sino ver justamente qué diferenciaciones hacemos en la educación de chicas y chicas aún hoy en día, ¿no? Porque nos afecta y nos da de lleno. Muchísimas gracias. Mira, en el chat estoy viendo que precisamente alguien pregunta, bueno, después hacemos las preguntas del chat, ¿vale? Porque hay varias y mejor le damos paso después de esta segunda pregunta que os quería hacer, porque claro, en las experiencias que mostráis y como debe ser y como queremos y bueno, mostráis siempre la parte como positiva de todo esto, pero somos muy conscientes de que hay una parte B, una parte negativa, una parte que hay que prevenir, que el buen trato, que los cuidados previenen precisamente de situaciones muy dolorosas como las que decíamos del acoso escolar, que sufren un porcentaje altísimo, altísimo de niños y niñas, todos los estudios lo demuestran, y que son sufrimientos en silencio y que las criaturas sufren y los adultos y adultas muchas veces no percibimos. Por tanto, tanto el acoso escolar como este incremento que también en la pandemia nos demuestran todos los estudios de incremento de suicidios en adolescentes que está habiendo o de autolesiones, queremos también que dedicarle unos minutos, ¿cómo lo veis? ¿Cómo pensamos que nuestra propia experiencia previene y ayuda a visibilizar y a que el alumnado dijera todo esto? Pues, ¿quién quiere animarse a contestar? ¿O habéis sido súper puntuales con el minuto? Os ruego de nuevo ese mismo esfuerzo. ¿Quién quiere empezar? Bueno, empiezo yo, Carolina. Venga, perfecto. Yo creo que precisamente el que el alumno se conozca, se autoconozca, que el alumno sepa desde el plano emocional, desde el plano de capacidades, desde el plano de cómo puede ayudar a otros, como han ido comentando los compañeros. Creo que eso precisamente es actuar como agentes forestales y no como bomberos, ¿no? Que hemos pasado, o por lo menos tenemos que pasar de ser bomberos a actuar solo en crisis a agentes forestales. ¿Por qué? Porque les ayuda a reconocerse tal y como son. En esta época de pandemia, los chicos y chicas han tenido que abusar por el aislamiento, han tenido que abusar muchas veces de las redes. ¿Y qué ocurre en las redes? Que me invento un personaje.
¿Y qué ocurre cuando me invento un personaje que siempre aparece feliz? Pues que cuando llega el momento de enfrentarme a la realidad, me da miedo enfrentarme, igual no me aceptan y genera muchas inseguridades. Entonces, estos espacios de los que estamos hablando, de aprendizaje y de relación entre ellos, les empodera y creo que precisamente ayuda a prevenir esas malas influencias o esas malas presiones que tienen sobre ellos mismos, ¿no? Esa mala percepción. Entonces creo que previene el acoso precisamente. Gracias. ¿Sí? ¿Quién, Aitor o Mónica o Janet? Sí. John. Bueno, nosotros Mónica. en el centro hemos constatado que el trabajar la educación emocional y que sepan ponerle nombre a lo que sienten, permite luego expresarlo mejor y detectar no solo en el alumnado mismo cuando se encuentran ansiosos o cuando el alumnado ve acciones en las que sus compañeros o compañeras pueden estar sufriendo. Eso, ponerles nombres y darles herramientas desde la escuela para que puedan actuar ante ello, está claro que previene el acoso. Y también en esta situación de crisis volcánica que hemos vivido, los sentimientos han estado muy a flor de piel. El alumnado, después de tantos años trabajar la educación emocional, han sido capaces de mostrar claramente en el colegio, delante de otros compañeros cuando hacíamos videoconferencias con otros colegios para explicar cómo se sentían, realmente cuál había sido su experiencia, sin decir estoy bien o estoy mal, sino estoy triste por esto, estoy preocupado por, y yo creo que eso es importantísimo porque de cara al futuro, si lo saben sacar de su interior, evitará pues problemas de salud mental. Muchas gracias. ¿Sí? Yo también estoy ¿Alguna cosita? ¿Complementar? Sí, yo también estoy muy de acuerdo con lo que han comentado las dos compañeras que han hablado antes. Y es que, bueno, nosotros llevamos ya bastantes años, no solamente a Xular Liceo, sino la red de Ikastolas de Euskadi, trabajando con un programa específico para prevenir todo este acoso, todo este bullying, para poner nombre a las emociones, un poco trabajar integralmente todo lo que son, cómo nos sentimos, ¿no? Los sentimientos, para enfocar hacia una prevención, para enfocar hacia los buenos tratos entre nosotros, para entender mejor la situación que pueda vivir una persona, qué es lo que está viviendo, qué es lo que está sintiendo y para poder empatizar con él o con ella. Y es verdad que durante muchos años, desde que empezamos a trabajar esto, hemos visto una mejora clarísima en nuestros alumnos, pero también es verdad que la situación de la pandemia ha hecho que algunos de los indicadores que medíamos pues haya que controlarlos otra vez y haya que poner mucho más esfuerzo en esto que ya estamos haciendo desde antes, ¿no? Entonces, de cara a futuro, pues tendremos que seguir trabajando en este programa, pero con más ahínco. Muchas gracias. Vamos, como siempre, eso, con los tiempos un poquito nos empujan. Había algunas preguntas que nos hacen. Por ejemplo, si para Mónica, ¿cómo se llevan las sesiones de cuidado entre el personal docente? Por ejemplo, ¿cómo hacéis estas sesiones? También, ¿cómo cuidáis para afrontar cualquier dificultad? Para Ana, si esa mirada de abeja es compartida por la comunidad educativa y dónde conseguir esos test de sondeo de las múltiples entradas. Es decir, tenemos muchísimas preguntas y muy poquito tiempo para contestar. Entonces, también hablan de cómo, si notáis diferencia entre pares, cuando la ayuda te da iguales que habéis nombrado, cuando son chicos chicas hay diferencias. Creo que no nos va a dar tiempo a contestar todo esto. Quizá, muy brevemente, las que son muy directas, y luego ya pues dejarlo todo lo que estamos hablando como reflexión propia para todas las personas que estamos compartiendo este espacio, porque no nos va a dar tiempo a poder contestar con detalle. Si queréis brevemente decir algún detalle. ¿Vale? Mónica, lo del bienestar docente. Ana, lo de... Vale. Vale. El bienestar docente en las jornadas acogidas, durante la primera semana de septiembre organizamos en las sesiones de mañana toda una serie de actividades en las que nos conocemos el propio profesorado, decimos qué es lo que esperamos de la escuela, cómo nos sentimos al llegar a un nuevo espacio que tal vez no estamos acostumbradas a estar en ese claustro y qué esperamos. Damos herramientas, igual que le damos al alumnado, ponemos tutoras, al igual que hacían los compañeros de
ponemos tutoras de docentes para que ayuden, porque no siempre la dirección puede estar al lado de las maestras porque somos poquititas, y entonces revisamos una vez al mes en las sesiones de exclusiva, hacemos algunas sesiones que son no tan largas como las de septiembre, pero que volvemos a retomar cómo nos sentimos, en qué podemos mejorar, qué nos está angustiando, cómo nos vemos con este grupo, qué me puedes ayudar, y compartimos así mensualmente, por lo menos en una de las sesiones de exclusivas de tarde. Muchísimas gracias. Ana. Sí, perdón, pues nada, respecto al test de fortalezas, yo no tengo ningún problema en facilitárselo a Convives y que sea la asociación la que estime dónde se puede, cómo se puede hacer llegar. Y respecto a la mirada de abeja, yo hago lo mismo con el profesorado que con el alumnado, es decir, si busco polen en el alumnado, busco polen en el profesorado, ¿no? Entonces, yo parto de un principio. Cuando a mí alguien me dice que soy simpática, es que me esfuerzo mucho más en serlo. Entonces, diciéndole a las personas lo que hacen bien, hacen que se esfuercen en serlo, te genera una responsabilidad. Así que busco polen en todos los sitios y me lo acabo encontrando, ¿eh? Hay veces que igual se me pone un poquito ojos de mosca, pero procuro decir, no, mañana vengo con ojos de abeja. Entonces, bueno, es buscarlo en todos. Si al final creo que niños, adultos, más pequeños, más grandes, tenemos las mismas necesidades, que nos reconozcan, que nos valoren y que vean nuestro lado bueno. Muy bien, pues y última ya para Aitor y Jone, pues ahondar un poquito en lo del alumnado ayudante dentro y fuera del aula, ¿vale? Y también si notáis diferencia, si chico-chica o no, ¿de acuerdo? Gracias. No notamos diferencias si es chico o chica, de hecho hay parejas de todo tipo y esto surgió a base, bueno, los tutores vieron la necesidad de crear algo parecido a esto, ¿no? Y dimos forma a la figura del alumno ayudante. Entonces, es sobre todo importante para esos alumnos que quizá no tienen una gran relación de amistad, por mucho que pongamos en marcha programas de prevención de bullying. Bueno, hay alumnos que tienen dificultades a la hora de crear lazos de amistad, ¿no? Entonces, si yo estoy en casa, por mucho que siga las clases online, necesito ayuda y no tengo esa confianza, no tengo esa tranquilidad para pedírsela a alguien, lo que hicimos fue instaurar un sistema en el que alguien automáticamente se conectará contigo, que estás en casa, porque es tu alumno ayudante. Entonces, no van a tener la necesidad de pedir esa ayuda, sino que esa ayuda se les va a dar automáticamente. Y bueno, sí, es útil. Al final, sistematizar este tipo de cuestiones sí que hemos visto que eso, ¿no? Sobre todo, que facilita la llegada a ese joven, me da igual chico o chica, con dificultades para entablar esos lazos de amistad, etcétera. Y también lo hemos visto verdaderamente importante cuando, en nuestro caso, se nos incorpora algún nuevo alumno a bachillerato también, ¿no? En el hecho de poner ese acompañante, esas dos personas que van a estar un poquito cerca para poder ayudarle ante cualquier duda, dificultad o situación que se le pueda generar. Entonces, yo creo que la retroalimentación de diversas acciones que hemos ido llevando durante años ha hecho que todo esto se vea de una manera muy natural, muy normalizada, y al final pues el intentar compartir esos buenos tratos, yo creo que se ha convertido en algo natural, que es de lo que más orgullosos nos sentimos, ¿no? El hecho de que no se vea como cosa diferente ni especial, sino algo natural dentro del ecosistema que vivimos. Genial. Realmente, de verdad, volver a agradeceros a los 4 participantes en este primer espacio. Y bueno, agradecimiento, ampliar que habéis hecho en esta experiencia, se ampliará y formará parte del monográfico de Convives. Ahí podrás, Ana, compartir ese test si generosamente tienes a bien hacerlo. Es decir, que esto sea como el menú de degustación un poquito para saber qué buenas cosas se están haciendo y, por tanto, que ese monográfico nos permita ya, sin límite de tiempo, ampliar todo esto. Y así damos paso a la 4ª, 5ª y 6ª experiencia. Así que mi compañero Cés las llevará. Gracias de nuevo y bueno, nos vemos ahora al final.